minds of those who will connect with us. La voz de Marshall Applewhite, un hombre que convenció a docenas de personas de que tomaran veneno para supuestamente viajar al espacio en una nave alienígena, el líder de una secta de la nueva era. Un sujeto de ojos profundos azules, calvito, que como un imán llevó a cantidad de personas a un fatal desenlace. Evacuate is to leave with us. Now you keep saying us. Who do you think you are? Tienen que evacuar con nosotros, tienen que ir al espacio, el mundo se va a destruir. Eso decía en este discurso, tal vez demente y retorcido, este señor llamado Marshall Applewhite, que además estudió en la Universidad de Colorado y fue militar y además trabajó en la Universidad de Alabama. ¿Cómo un personaje como este, cómo un sujeto como este llegó a convencer a cientos de personas que lo acompañasen? Como un personaje así, flaquito, que se veía pequeño, que tenía para muchos complejo de Mesías, hizo que 38 personas dejaran este mundo y acabaran con su vida. Realmente es un enigma. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de sectas enigmáticas y misteriosas, y también de películas, de filmes, de largometrajes que han retratado historias fascinantes e increíbles, junto a un invitado muy especial, alguien que ustedes escuchan por radio, un escritor que sabe muchísimo de cine y que nos va a abrir las puertas del misterio. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Sectas aterradoras, sectas manipuladoras. ¿Conoce usted a alguien que haya caído en las garras de estos personajes tan extraños, tan misteriosos? Para hablar de historias de sectas y también, sobre todo, de películas que retratan la psicología de las sectas, para hablar de estos enigmas, estamos con un investigador, con un escritor, con alguien que también ha trabajado mucho en radio, en televisión, en Colombia, en América Latina, el señor Álvaro Vanegas. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Gracias por estar acá. Esteban, muchas gracias por la invitación. En realidad es un placer y un honor para mí estar aquí en el podcast Los Audios de Cruz Escribiente. Quería ir a ese festival en Suecia. No, dijiste que estaría guay ir. Ya, pero ha surgido la oportunidad y he decidido ir. No me importa que vayas, pero me gustaría que me lo hubieras dicho, nada más. Una escena de Midsommar, del director Ari Aster. Una película que cambió la historia del terror, dicen muchos, porque se hace a plena luz del día. La mayoría de las películas de terror siempre eran en la oscuridad. Y es que Midsommar hace referencia a una celebración real, a una celebración que se da cada tiempo en los países nórdicos. Es la celebración que anuncia la temporada de verano. Es similar a la fiesta de San Juan, que comienza el 26 de junio. En Suecia es sumamente relevante, debido a que se viven largos meses de frío y oscuridad en esos países. Pues a estar cerca al Polo Norte, pues hay poca luz en los meses de invierno. Es que de verdad hay días enteros que son noches eternas. Para los nórdicos es realmente importante. El 24 de junio en Suecia, hombres y mujeres de todas las edades salen al campo y comparten un banquete al aire libre con toda la comunidad. Y algunos de los ingredientes más utilizados son las papas hervidas, el arenque, el pescado, las fresas y cerveza en abundancia. En la película se ve un poco esto. Se ve como la gente recoge flores, la gente baila, pero lo que muestra es una extraña deformación. Rituales que tienen que ver con la tortura y el sacrificio, y es que en épocas antiguas, en muchas culturas, se sacrificaba a la gente, animales y también tristemente niños, para que las deidades, para que los dioses favorecieran a los humanos. Y esta película muestra un poco este aspecto del sacrificio y muestra un poco también el poder destructivo de las sectas que realmente son grupos de personas
generalmente pequeños, que siguen doctrinas herméticas, muchas veces secretas, promulgadas por uno o varios líderes carismáticos, generalmente criminales estos señores, que alienan su mente, les quitan todo, propiedades, hasta usan sus cuerpos, los abusan y al final terminan metiéndoles en su cabeza ideas erradas, negativas, destructivas sobre la vida. ¿Conoce usted gente así? Gente que le obligan a vender sus propiedades, gente que le quitan todo y que después les meten ideas raras como que el mundo es malvado, que el mundo es satánico y que solo los líderes los pueden salvar. Y hay muchos casos como David Koresh, un hombre joven que se creía Jesucristo y que murió a los 33 años, el 19 de abril de 1993. Él fue hijo de una madre soltera de 15 años que se llamaba Bonnie Sue Clark, y él por eso pensaba que él era como una especie de hijo de María. Era disléxico y era realmente muy malo en el colegio. Pero cuando tenía 11 años se aprendió de memoria el Nuevo Testamento, imagínense, se aprendió de memoria el Nuevo Testamento y además tuvo una relación con una chica muy joven a la que dejó embarazada. Luego convenció a una gran cantidad de personas que se fueran a vivir a un rancho en Waco, Texas. Cantidad de personas que creían que él era Jesús, consiguieron armas y atacaron nada más y nada menos que a la policía y atacaron al FBI y causaron una gran cantidad de muertes. Después David Koresh se autoeliminó el 19 de abril de 1993. Vuelvo a decir, cuando tenía 33 años, la supuesta misma edad de Jesús. Y bueno, Álvaro, yo sé que me desvié un poco del tema. Yo sé que me puse a hablar de más, pero tenía que explicar un poco qué es una secta y algunos de estos casos aterradores. Ahora sí, hablemos de Midsommar. Hablemos de esta película que pone los pelos de punta y que transformó el género del terror, porque lo sacó de la oscuridad, porque es una película luminosa, llena de luz, que muestra que a veces en la iluminación también hay muerte y destrucción. Ari Aster debuta en el cine con su película Hereditario, El legado del diablo, como la tradujeron. Una película espectacular en todos los sentidos y claro, es su segunda película, Midsommar, y había muchísimas expectativas y me parece que las cumplió. Lo que tiene Midsommar es que es como de amores y de odios, ¿no? Hay gente que sencillamente le aburrió un montón y entiendo por qué, porque no es una película en la que sucedan todo el tiempo cosas o que haya un montón de acción, sino que es una película muy intimista, muy de la sutileza, muy de ver qué está pasando dentro del personaje más que lo que sucede afuera, ¿no? Es una película que va más hacia adentro, digámoslo así. Tiene algo increíble y muy raro en el cine, y es que precisamente, como lo dice la película, nunca es de noche, ¿no? Todo lo que sucede, que es muy aterrador cuando uno lo analiza, sucede de día, y eso por supuesto le quita una carga y de alguna manera es más fácil de afrontar para el espectador. Por eso muchas personas sencillamente sintieron que no se asustaron, porque pues todo el tiempo era de día. Sin embargo, es una película que si de pronto alguien que está escuchando no la ha visto, o si la ha visto no le gustó, yo les recomendaría que le den otra oportunidad y traten de verla en cuanto a guión, en cuanto a interpretaciones y sobre todo en cuanto a la profundidad, en cuanto a los niveles que tiene y el subtexto que tiene de realmente de qué está hablando esta película, de cómo la alienación, de cómo nos dejamos llevar por un montón de cosas sencillamente porque estamos en grupo, de muchas veces cómo nuestras creencias terminan afectando nuestro entorno y terminamos arrastrando a nuestra gente cercana y amada a de pronto a situaciones que no están tan chéveres para ellos, ¿no? También habla mucho de que lo que tú crees debería quedarse en tu cabeza y no tienes por qué obligar a nadie, y por supuesto hasta dónde llega la creencia, en qué momento se vuelve fanatismo, ¿no? Me parece una película súper interesante, tiene unos planos maravillosos. Les recomiendo por ejemplo uno de los primeros planos donde aparece la protagonista y atrás hay un cuadro de un oso y uno como que y dice, bueno, ¿y ese oso qué? ¿Por qué nos está mostrando eso? ¿Por qué es tan grande ese cuadro y como llama tanto la atención? Y después cómo termina cerrando eso. No solo es un plano hermoso, sino que después termina cerrando de una manera espectacular, ¿no? Realmente tiene momentos muy buenos, y es una película que si uno lo permite, que si uno deja de verdad que como que penetre en la cabeza y en la mente, va a encontrar de verdad cosas muy aterradoras en esa historia.
es la mejor marca. Y dicen que nadie la batirá nunca. Son solo juegos de niños. ¿Cómo puedes ser tan valiente si a todos los demás nos tiemblan las piernas? No me preocupa lo que pueda pasar. Solo lo que hay que hacer. ¿De qué? Únicamente siento miedo como los demás. Cuando pienso que pueden hacerte daño. Un hombre joven y una mujer mirando al infinito en un bosque perdido, sin electricidad, hablando de sus sentimientos, atrapados por una secta macabra. Eso es lo que acaban ustedes de escuchar. Es una escena de una película que se conoce como El Bosque en España y también La Aldea en Colombia, Chile, Argentina y Venezuela. Una película del año 2004, escrita y dirigida por Night Shyamalan, el mismo director del Sexto Sentido. Y es que hay muchas sectas extrañas en el mundo. Grupos de personas que se aíslan del resto de la sociedad y que quieren vivir de forma primitiva, sin electricidad, sin luz, sin nada, que crían a sus hijos aislados del resto porque creen que son malvados, malditos, como promulgaban los extraños Skoptsi, una secta religiosa que se formó en el territorio de la Rusia zarista durante la segunda mitad del siglo XVII. Lo más extraño es que estas personas practicaban la mutilación corporal. Hacían mastectomías a las mujeres, les cortaban los senos y a los hombres los castraban y les quitaban los genitales. Creían que eso los podía ayudar a alcanzar la perfección, porque Adán y Eva se habían vuelto pecadores y ellos querían ser como antes del pecado original y por eso tenían que cortarse los testículos y los genitales tanto masculinos como femeninos y así volver a ser inocentes por siempre, inocentes para siempre. Fueron perseguidos por las autoridades rusas porque además eran fanáticos, rezaban y rezaban y rezaban sobre todo el Antiguo Testamento. Lo más interesante es que a mediados del siglo XIX habían más de 100.000, escuchen muy bien, 100.000 devotos de esta secta, de los cuales todavía sobreviven algunos que huyeron a Rumania y son llamados los Muscali, porque eran los que venían de Moscú. Una historia realmente sorprendente de aislamiento. También están los Amish. Ya hablaremos de qué son los Amish y de dónde provienen sus creencias, pero por ahora vamos a hablar de La Aldea, de esta película de Shyamalan que es tan interesante. Señor Álvaro Vanegas, aquí en los audios de Cruz Escribiente, cuéntenos a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Europa, ¿qué es lo más interesante de esta producción? Que pone muchas veces los pelos de punta. Ante todo tengo que decir que Shyamalan es uno de mis directores, uno de mis cineastas favoritos, a pesar de que tiene varias películas que a la gente no le gustaron. A mí, debo decirlo, me gustan todas. Hasta ahora me gustan todas, unas más que otras, por supuesto, pero películas, por ejemplo, como La Dama en el Agua, que fue tan criticada, debo decirlo, a mí me encantó. No sé por qué conecto tanto con el cine de Shyamalan, pero creo que es por la manera en que se logra adentrarse en sus películas dentro de la naturaleza humana. Eso me parece de verdad muy, muy acertado. The Village o La Aldea, como la tradujeron, a mí me parece que es increíble. Primero el guión, ni siquiera, primero la historia, o sea, la concepción de esta historia está muy bien. Es una historia que de verdad lo toma uno por sorpresa y que empieza de una manera y termina siendo otra cosa totalmente distinta. Me parece que en ese sentido la historia está muy, muy bien pensada, es una gran idea. Después vamos con el guión y con la dirección, que de verdad está muy bien. O sea, es un guión redondo, es un guión que sabe utilizar muy bien las fortalezas de los actores y las fortalezas del entorno en el que se está contando la historia. Además, claro, la dirección, Shyamalan es un duro en eso y tengo que hablar de su manejo del suspenso y de cómo él va dejando semillitas como pistas para que uno termine de entender la película, pero solo hasta el final, ¿no? De verdad el man lo logra muy bien y bueno, sus giros, ya todos lo sabemos, son muy conocidos. El giro de esta película, de verdad, si usted no la ha visto,
gente que nos está escuchando, si no la han visto, de verdad los va a tomar por sorpresa. No dejen que nadie les cuente, déjense, digamos, sumérjanse en la historia y déjense sorprender porque es maravilloso. La creación de estos monstruos que existen en este universo que nos presenta Shyamalan también es muy interesante porque de verdad alcanzan a asustar y uno siente como eso de qué pasaría si yo estuviera en esas, ¿no? Los silencios están muy bien manejados, la música es muy acertada, una película además que habla de un montón de cosas súper profundas que tienen que ver con la represión, con el fanatismo, con la naturaleza humana, esta intención todo el tiempo de estar controlando a los demás y que si alguien se sale de este control, entonces hay que eliminarlo. Una película de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. ¡Al diablo, Hayato! Te estás burlando de mí, me estás tomando el pelo, como decimos. Me parece muy divertido. Pero bueno, la próxima vez que lo hagamos, debemos hacerlo con mucho cuidado, ¿me oíste? Sí. Qué bien, pero podríamos intentarlo otra vez. ¿Tú qué opinas, ¿Han escuchado ustedes una parte de la escena final del Bebé de Rosemary? Una de las películas más reconocidas del director Roman Polanski, una de las películas de terror más antiguas de la filmografía mundial. Fue grabada en 1968, aparece en el puesto número 9 del listado de las 100 mejores películas de suspenso de toda la historia. En el año 2014 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. No obstante todos estos premios, esta película, este filme es considerado uno de los más malditos de la historia. Muchos de sus actores murieron. El compositor de la música, apenas unos meses después, también falleció. Y Sharon Tate, esposa del director, actriz famosísima y esposa del director de este filme, Roman Polanski, fue asesinada por la secta, por el grupo sectario que conformó el señor Charles Manson y que se autodenominaba La Familia. Y un grupo de esos seguidores llegó hasta la casa de Roman Polanski que no estaba, tocaron la puerta, entraron y acabaron con todo lo que había adentro, mataron a todo el mundo. Sharon Tate estaba embarazada, ¿se imaginan? Estaba embarazada, señor Vanegas, y murió allí. Y entonces muchos dicen que la película del Bebé Rosemary quedó maldita, además porque en el edificio donde se grabó ha habido un montón de crímenes y asesinatos. John Lennon vivía ahí y cuando salió pues el señor Chapman le disparó. Hay otro podcast muy interesante aquí de los audios de Cruz Escribientes sobre John Lennon y las conspiraciones que hay detrás de su muerte. Algo realmente aterrador, pero bueno, más allá de toda esta leyenda negra y de todas estas cosas terribles que pasan alrededor de la película del Bebé de Rosemary, hablemos un poco de esa película en sí. Señor Álvaro Vanegas, cuéntenos acerca de esta obra maestra del director Roman Polanski. El Bebé de Rosemary es un clásico por donde se le mire, basada en este libro de Ira Levin, que además también es maravilloso, se los súper recomiendo, el libro de Ira Levin. Hay un problema, digamos, con el libro, y es que el libro se llama La Semilla del Diablo, ¿no? La tradujeron así, bueno, ahí ya la estamos embarrando, porque básicamente es el spoiler de la vida, ese título, pero es un gran libro. Ahora, en inglés, El Bebé de Rosemary, que así es como se tiene que llamar, de verdad, es una peliculaza, es un gran libro, pero hablemos ya de la película. Es una gran película. Roman Polanski durante un tiempo se estuvo como dedicando al terror y realmente lo que hizo estuvo muy bien, pero claro, llega a un punto bastante alto con El Bebé de Rosemary, que no, además no clasifica, es de sectas, pero no clasifica dentro del folk horror, ¿no? Es medio raro porque claro, habla de sectas, pero habla de sectas en una ciudad. Y el hecho de que además, si lo pensamos bien, hablar o contar que esta película habla de sectas, pues es también dañarlo un poco, ¿no? Pero bueno, es una película de 68, así que asumimos que
que por lo menos el 98% de la gente que escuche este podcast ya la habrá visto. Si no la han visto, vayan a verla ya porque es una gran película. Eso sí, tomen en cuenta que es una película del 68 y que por eso su narrativa es distinta, ¿no? No va a todo el tiempo. Aunque no es una película lenta, no es una película que vaya a toda como estamos acostumbrados con el terror de ahora. Realmente una película muy, muy bien actuada y un guión milimétrico, un guión muy bien pensado, que cuando uno no conoce nada de la película lo va llevando a uno como en esta espiral de terror hasta que se da cuenta, porque además el ambiente, la atmósfera que nos dan es un ambiente muy relajado y como que todo el mundo es buena gente, ¿no? Pero el final es aterrador. Y bueno, un punto aparte merece la banda sonora porque de verdad la banda sonora del Bebé Rosemary es una cosa espectacular. Peliculaza, hay que verla. Son muchas las películas acerca de sectas que ponen los pelos de punta. La que sigue va a estar realmente aterradora y viene de la mente del mismísimo Stephen King. Pero antes de hablar de eso, quisiera que usted nos contara, Álvaro, ¿qué piensa usted de las películas sobre sectas? ¿De dónde salen? ¿Por qué de alguna manera circulan a veces muy poco? Porque es que estas películas en cine no se ven mucho, pero se vuelven clásicos, ¿no? Clásicos del género del suspenso, del terror, del drama. ¿Qué piensa usted de las películas sobre sectas que son en el fondo una especie de subgénero, Álvaro? Esteban, me parece que es un subgénero del terror bastante interesante. Hay películas muy buenas y además tiene como esta característica de que por alguna razón no siempre son las películas más conocidas, ¿no? Hay películas como por ejemplo The Wicker Man que se convierte en un clásico. Después Nicolas Cage hace un remake que es malísimo, pero la original, que es una gran película, no es tan conocida, ¿no? Hay algo respecto a este tipo de cine que de pronto no termina de conectar con la gente, no sé, de pronto estoy equivocado, pero siento también que a partir de Midsommar, la de Ari Aster, como que vuelve y toma fuerza y mucha gente le presta atención a este tipo de cine, e incluso gracias a esta película termina de alguna manera consolidándose lo que se llama el folk horror o algo así como el horror rural, el horror del paganismo también, ¿no? Lo que tiene que ver con la religión y digamos con la adoración que es previa al cristianismo. El hecho de que utilicen historias reales me parece maravilloso porque sí pienso que está muy bien que podamos acceder a esta información, así sea a través de la ficción. Muchas veces esta información de cómo la gente termina en sectas y en cultos haciendo cosas que de verdad van incluso en contra de su propia voluntad porque se sienten presionados. Muchas veces esta es información que no está como tan a la vista, ¿no? O que no lo estaba. Ahora hay un montón de documentales que uno encuentra en las plataformas, en Netflix se encuentran un montón de documentales sobre esto, pero sí me parece que a través de la ficción es más fácil que llegue a la gente y de alguna manera pues seguramente tiene algún tipo de utilidad, digamos, para la humanidad, ¿no? Entonces me parece que son buenísimas y de verdad además dentro de este subgénero hay unas películas muy muy buenas. Como lo fue en los tiempos del Hombre Azul. ¡Hombre Azul! ¡Sí, el Hombre Azul! El que camina detrás del maizal nos ha protegido del mundo exterior. Ha provisto para nosotros desde que los mayores eran pequeños. Pero el tiempo de tribulaciones llegó y con él una prueba. Aceptamos la prueba. Una escena de Los Niños del Maíz. Una película que habla de una secta de niños que adora una especie de criatura demoníaca y ellos terminan acabando con la vida de todos los adultos y viven en un pueblo en donde ya no hay adultos y cada vez que alguien va a pasar a la mayoría de edad es sacrificado en medio de maizales de forma cruel y despiadada. Esto me recuerda a muchas sectas que han existido por allí. Una de las más famosas fue la llamada secta Solaris, o la Orden del Templo Solar, un grupo esotérico que estuvo activo en Francia, Suiza y Canadá. El 5 de octubre de 1994, poco antes del amanecer, fueron descubiertos 23 cuerpos en una granja
de Friburgo, en Suiza. Los policías descubrieron que los cuerpos estaban envueltos en ropa ceremonial. Ropa extraña, llena de hilos dorados y de símbolos retorcidos. Pocos minutos después, en otro pueblo llamado Salvan, en el cantón de Belé, encontraron otros 25 cuerpos, también con ropa ceremonial. Al día siguiente, en Canadá, en otro continente, en una cabaña, en Montreal, aparecieron más cuerpos, todos con una especie de estrella roja y otros estrellas blancas. Todos hacían parte de la secta Solaris. Vamos a hablar después de eso porque la secta Solaris era muy extraña. Tenían unas espadas verdes, unas dagas, creían en cosas muy raras. ¿Cómo la gente puede llegar a eso? Hablaremos con un psicólogo después en otro podcast aquí en los audios de Cruz Escribiente. Por ahora, hablemos de Los Niños del Maíz, esa película que a muchos los ha impactado, que tiene un niño llamado Malakai, que de alguna manera causa temor por sus expresiones, el personaje, ¿no? Y los actores que lo han interpretado, porque hay muchas versiones de Los Niños del Maíz, mostrando el poder que tiene esa historia, ¿no? Señor Álvaro Vanegas, cuéntenos usted acerca de Los Niños del Maíz. Los Niños del Maíz del año 1984, 83, bueno, uno de esos 2 años, no estoy seguro, basado en un cuento llamado así, Los Niños del Maíz o Los Chicos del Maíz, del señor Stephen King, que hace parte del Umbral de la Noche, creo que es un libro como del 78, 77, si no estoy mal. Un cuento muy bueno, el relato está muy bien, pero debo decirlo, aunque la película se convirtió en una película de culto, yo sinceramente no le veo por dónde. Me parece una película mediocre, me parece una película ahí como medio mal contada, que sí puede aguantar de pronto para un domingo en la tarde de desparche, pero sinceramente a mí no me parece una gran película. De hecho, en su momento la crítica le dio muy duro, aunque también hay que decirlo, fue una película muy exitosa en cuanto a taquilla. Fue una película que costó nomás $800,000. Yo sé que son $800,000, son un montón de plata, pero en Estados Unidos eso realmente es muy poco dinero para hacer una película, y la taquilla fue de más de 14 millones. Entonces sí fue una película muy exitosa, y por eso terminó teniendo no sé cuántas secuelas, como 6 o 7 secuelas. Hace poco iban a hacer un remake, no sé si finalmente lo hicieron, pero es una película contada de una manera bastante mediocre, siento yo, como que el guión como que no termina de cuadrar, de cerrar, las actuaciones no están tan bien, se pierden muchas oportunidades de crear momentos realmente aterradores, y bueno, como dato curioso, el primer guión fue escrito por King para esa película, y no les gustó. Era una película que estaba más centrada en la relación de los protagonistas que en lo que sucedía en el pueblo y los niños, y por supuesto entonces le dieron prioridad en relación a este guión que ya todos conocemos. Quién sabe cómo habría sido si se hubieran ido por el lado del guión de King, pero sinceramente, con el dolor del alma, porque King es mi escritor favorito, debo decir que para mí es una de las peores adaptaciones de sus historias. Álvaro, de verdad, muchas gracias por estar nuevamente en este podcast. De verdad, con mucho cariño, muchas gracias. ¿Dónde pueden buscarlo? ¿Dónde están sus libros? Usted escribe un montón, hace talleres además. ¿Dónde pueden buscarlo? Gracias por estar ahí, señor Álvaro Vanegas. Esteban, qué felicidad siempre estar en este podcast. Muchísimas gracias por la invitación, reitero eso, muchas gracias a todos los oyentes, y por supuesto me pueden encontrar en @álvaroescribe ahí en Instagram, @álvaroescribe. Además ahí en Instagram también tengo un canal de difusión que es precisamente de recomendación de películas, no solamente de terror, sino de cine en general. Entonces súper chévere que vayan, que me sigan y que se unan al canal, que constantemente estoy recomendando una película distinta. Muchas gracias una vez más, y bueno, un saludo muy especial para todos. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. A usted, en donde se encuentre, muchas gracias por estar ahí de todo corazón. Por favor, escríbanme si les gustó este tema, qué más temas les gustarían. Tenemos de todo: ufología, crimen, cine, misterios, todo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Les quiero decir también que vamos a hacer viajes por el mundo. Si quieren viajar conmigo y hacer parte de los audios de Cruz Escribiente, vamos a ir probablemente a Egipto a conocer las pirámides. No las conozco, las conoceremos juntos. Ese es mi sueño, y mi sueño es estar con ustedes. También iremos a la Ribera Maya, estaremos por allá en México, viajaremos también, seguramente haremos el Camino de Santiago. Imagínense caminar
por el lugar en donde estuvo el mismísimo apóstol Santiago, apóstol de Cristo, y ustedes lo harán conmigo. Todos viviremos esta experiencia. Solo tienen que buscarme en todas mis redes sociales. Soy @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente en mis redes sociales, Twitter, ahora es X, ¿no? Instagram, Facebook, búsquenme como Cruz Escribiente y pronto colocaré ahí la información. También ustedes, por ejemplo, si les gusta o quieren estar en los audios de Cruz Escribiente en vivo, vamos a hacer unas presentaciones en Bogotá. Dentro de poco también vamos a colocarlas. Y les recomiendo, también escribimos libros con humildad, Expedientes X Colombia y el libro negro de la brujería en Colombia. Al final, después de escuchar todo esto, solo les quiero decir, aléjense de los que dicen tener la verdad revelada. Nadie conoce la verdad total. Si no, seríamos dioses y somos seres humanos. Aléjense de los que le dicen que el mundo es malvado y que después le piden dinero o les piden su cuerpo o cosas así. Aléjense de las sectas, aléjense de esos grupos. Siempre busquen la libertad, nunca se metan en jaulas mentales. Sálganse de ahí. Cuando entremos a una jaula mental, tal vez nunca podamos salir. Y los barrotes no son cadenas ni fuertes metales, están en la mente. Y esas son las peores formas de manipulación y las peores formas de coacción. La peor cárcel es la que está dentro de tu cabeza. Y aquí abrimos la puerta al misterio y abrimos la ventana a las posibilidades del mundo. Por eso les digo que nos gusta viajar, porque eso es lo que va a quedar. Y bueno, solo quiero decirle una última cosa, que yo deseo que a usted le vaya bien, bonito, que le vaya bonito, que su vida sea linda. Haga que su vida sea linda. Aléjese de los problemas, de las personas negativas. Viva la vida con felicidad. Solo tenemos una vida, no tenemos 2, no tenemos 3, no tenemos 4, no tenemos 5. Una sola vida. Y cada día más es un día menos. Así que vivámosla con intensidad, con amor, con cariño. Porque yo, a usted donde esté, encuéntrese donde se encuentre. Yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.